eh, un ratito aquí, Ahí, que sí. una enfermedad crónica que se caracteriza por obsesiones, compulsiones o por ambas, que vamos describiendo qué es, atiende aproximadamente al 3% de la población general. Eh, es un cuadro clínico que tiene un alto impacto en la calidad de vida del paciente y que su asociación o de repente lo que más vemos como comorbilidad son los cuadros depresivos, ¿verdad? El paciente sufre mucho con esas ideas, con esos pensamientos que no le dejan lidiar el día a día y bueno, que termina activando un cuadro depresivo, ¿verdad? Entonces vamos iniciando hablando sobre el TOC. Compartía con el profe, decía un colega brasileño, Eurípides, decía que para estudiar medicina algo de TOC tiene que tener, ¿verdad? Algún trazado, algún rasgo, porque de repente no, por las características, ¿verdad? De ejercer la medicina, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito todo lo que es la identificación, la valoración clínica y su manejo, ¿verdad? Un poquito de definiciones. Es la presencia de obsesiones y compulsiones que producen un malestar significativo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. Cuando las obsesiones son pensamientos, imágenes intrusivas, repetitivas, que crean un malestar intenso en el paciente, es lo que decimos que es egodistónico para el paciente. Nadie puede decir estoy contento, ¿verdad? De repente hay pacientes, ¿verdad? Que, no sé, la clase es para las 11, ellos de las 10:30 ya están prendidos, ¿verdad? Por esa obsesividad, por esos pensamientos intrusivos, repetitivos, que están constantemente lidiando con eso, ¿verdad? Y genera un malestar intenso, ¿verdad? Compulsiones son comportamientos o actos que pueden ser mentales o conductuales, generalmente repetitivos o estereotipados que el paciente se ve obligado a realizar para reducir o mitigar ese malestar que tiene. Un poquito de epidemiología. Para las guías médicas, ¿verdad? El 70% de los TOC ya inician en la adolescencia. Prácticamente el 50% de los TOC ya inician cerca de los 10 a 12 años. Eh, Solamente que son síntomas bien inespecíficos que vamos a ir compartiendo con el profe las experiencias, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un cuadro clínico que tiene pensamientos que son intrusivos, repetitivos, que le generan un malestar intenso y que tiene que hacer algún, vamos a decir, algún evento, algún acto compulsivo para poder mitigar o disminuir esa situación, ¿verdad? Entonces vimos ahí la comorbilidad mayor con el trastorno depresivo. Sin diferencia de género, ¿verdad? Vemos casi por igual, a diferencia de otras patologías, ¿verdad? Con el TOC, sin diferencia cultural, sí sabiendo, ¿verdad? Que más se ve en los niveles intelectuales más altos, vemos más, es más característico ver personas con un trazado, con un perfil, cómo diferenciar el trastorno de la personalidad obsesiva, entonces se ve más ahí. Y lo de soltero, ¿verdad? Como solemos compartir con el profesor, ¿verdad? Muchas veces estas personas son muy perfeccionistas, muy meticulosos, de repente te describen en la consulta, doctor, no me gusta el olor de mi pareja, no me gusta esto, y por eso yo creo que no nos vamos a llevar bien y no me quiero casar, dice. No me quiero casar, tengo algunos pensamientos sobre lo que es traer hijo al mundo y las complicaciones, y no quiero tener hijos, ¿verdad? Entonces, una población interesante, ellos vamos a verlo como de un nivel, vamos a decirle, cultural, vamos a decirle, eh, bien por encima de lo esperado, y la gran mayoría son, vamos a decirle, solteros, ¿verdad? Bueno, y como estamos diciendo acá, clases sociales altas, coeficiente intelectual alto, y de repente ir diferenciando lo que es un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Etiopatogenia, ¿verdad? Es múltiple. Hay varios factores, ¿verdad? Sabemos que es un cuadro que tiene un soporte, tiene una base genética, eh, pero no todo es genético, ¿verdad? Hoy sabemos eso, que hay varias cosas involucradas en esto, ¿verdad?
Gemelos monocigotos 65%, gemelos dicigotos 45%, familiares de primer grado entre 1 y 17%, y un modelo mixto de transición, ¿verdad? Los modelos bioquímicos, ¿verdad? Serotonina, dopamina, si vemos o investigamos en estos últimos 3 años, describen mucho la influencia de la, vamos a decir, toda la vía glutamatérgica involucrada en este espectro, por eso muchos trabajos publicados con memantina, muchos trabajos publicados ahora con topiramato, ¿verdad? Que están ayudando mucho al tratamiento. Porque estamos hablando de un cuadro, una entidad clínica que no es fácil su manejo. La gran mayoría cronifica y sabemos que hay un porcentaje que no va a responder a los tratamientos convencionales, ¿verdad? Bueno, y las áreas involucradas, ¿verdad? Siempre es corticostriato talámico, muchas veces los tipos de intervenciones que hacemos también va a ir ligada a eso, de repente la más cruenta hasta las intervenciones más básicas, ¿verdad? Que podemos hacer. Siempre involucran estas entidades o estas situaciones, localizaciones anatómicas. Las teorías conductuales, el modelo cognitivo, el modelo psicodinámico, que vamos a ir hablando ahí con el profe. Cuando un poquito la parte clínica. Primarios son obsesiones y las compulsiones. Ya como secundario vemos muchos síntomas de ansiedad, de rabia, depresión, alteraciones de la percepción y perturbaciones sexuales, ¿verdad? Cuando vayamos citando los casos vamos a hacerle entender un poquito eso, ¿verdad? Ahí. Que es intenso, que es marcado y que sabemos que consume más de 1 hora por día, interferir en su funcionamiento habitual, es bien egoistónico, ¿verdad? Voy a dar ahora un primer caso, ¿verdad? Para que podamos ejemplificar, ¿verdad? Que siempre cito en las clases, tenía una paciente ya, esta ya de varios años, ¿verdad? Que decía que ella se bañaba 3 a 4 horas por día para ir al trabajo. Y al volver del trabajo se bañaba 3, 4 horas en el mismo día. Imagínense la cantidad de horas que pasa en el baño. Y también aclaraba, ¿verdad?, que cuando iba a tener relaciones sexuales con su pareja, eso aumentaba la carga horaria en el baño, en bañarse, limpiarse, en desinfectarse. Entonces hay un impacto tremendo. No es alguien que dice, no, me siento sucio y me voy a bañar. Es alguien que vemos que pasa horas haciendo eso y que le crea un malestar general. Sesiones, como dijimos, ideas, imágenes, pensamientos intrusivos, repetitivos, genera un malestar general, genera una intensa ansiedad. Obsesiones no se reducen a preocupaciones exageradas acerca de un problema real, rara vez se relacionan con hechos reales. Con frecuencia se intenta suprimir o ignorar o neutralizar esta ideación o acción. El paciente reconoce que son productos de su mente y que son pensamientos impuestos, ¿verdad? Él siente que percibe ese pensamiento que es intrusivo, que es repetitivo y que él no puede controlar eso. Me viene, me viene, me viene. Entonces, un conjunto de ideas o imágenes, ocupación de tiempo, pensamiento intrusivo, inicio gradual y abrupto, ¿verdad? Muchas veces cuando entrevistamos a los niños, cuesta un poquito la parte cognitiva, ¿verdad? Ya ellos no asocian tanto como obsesión y compulsión. Te dice, ¿verdad?, de que pasa mucho tiempo ordenando su ropa, pasa mucho tiempo ordenando algunas cosas, pero no te va a describir como que tiene una obsesión y que después termina realizando la parte conductual, la parte compulsiva en organizar, en verificar, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos de repente con niños y jóvenes nos cuesta un poquito más eso, ¿verdad? La hora de poder evaluar. Las compulsiones o comportamientos autos mentales generalmente repetitivos y estereotipados que el paciente se ve obligado a realizar para reducir el malestar. Tienen por objeto reducir el malestar generado por el pensamiento excesivo o prevenir neutralizar una situación determinada.
sin embargo no tiene una conexión real con aquello que pretenden evitar o neutralizar. Conlleva a la reducción de esos síntomas de la esfera gaseosa y resistirse a ella la empeora, ¿verdad? Estas compulsiones son actos o pensamientos para aliviar esas obsesiones cognitivas o motoras. Bueno, y ahí esas obsesiones terminan haciendo un acto compulsivo, ¿verdad? Bueno, vamos a citar primero, ahora con el profesor acá, el más común de todo es limpieza, contaminación, ¿verdad? Mucho antes de nuestra pandemia, ¿verdad? Hoy sí todos estamos, ¿verdad? Con el alcoholcito y tomando las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Por todo lo que es nuestra pandemia, ¿verdad? Pero esta gente, las que tienen activado, ¿verdad? Que es vamos a decir, la más común, que es de limpieza, contaminación, ellos ven que todo está contaminado, todo está sucio, y generalmente se ponen a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar por todos lados. Voy a contar también un caso clínico para ejemplificar, ¿verdad? Había una colega de la FACISA UNE que está en pediatría y me envió un bebé, me envió al consultorio. Justo ese día yo estaba por Asunción y yo recibo el bebé y tiene todito vendado la mano. Y vendado, las dos manos estaban vendadas. Y entró así el bebé, ¿verdad? Y me hace una esquelita la doctora, si por favor podés evaluar. Recordó la clase de TOC, la experiencia, lo del espectro TOC y los trastornos asociados. Y bueno, le pregunté por qué le traía. Y me explica ahí la mamá, ¿verdad? De que ella tiene unos pensamientos que constantemente le dice que su hijo se puede contaminar, él ya lee mucho en internet y todo lo que conlleva la diarrea del niño, todos ellos llevan por la mano cuando tocan las cosas y eso puede contaminar, su hijo se puede internar, puede ir a la terapia. Ah, ya, sí, sí. Le dije, ¿y qué le pasó en la mano? Le pregunté. Y me dijo, y mi auto, te iba a decir la verdad, me dice, yo también investigué mucho sobre la lavandina y un momento que perdí el control, me dice, yo le cepillo con lavandina las manitos. Bebé, habrá tenido seis meses de aquella vez que lo llevó la primera vez y bueno, ella le cepillaba con lavandina las manitas y bueno, tuvo unas lesiones de quemadura ahí y que estaba todo vendado y el equipo de pediatría le envía a psiquiatría para que le podamos tratar, ¿verdad? Ya ellos mismos decían, ¿verdad? Sospecha de trastorno obsesivo compulsivo, contaminación de la mamá y que le estaba afectando al hijo, ¿verdad? A la nena. Se negoció con pediatría en costo-beneficio de la leche que estaba recibiendo, pues justamente 6 meses ya ellos tomaban como ya para ayudar con una leche complementaria y dejar de amamantar porque íbamos a usar unos fármacos con la madre. Y bueno, la respuesta fue interesante, ¿verdad? Pero esto de contaminación vemos mucho en la práctica clínica con el profesor, ¿verdad? Es algo que nos toca al día a día. Y como siempre decimos, muchas veces no viene como dice el libro, ¿verdad? Sino que llega ahí con algunos regalos, ¿verdad? Alguien que sufre de un cuadro de pánico, un trastorno de pánico, más su TOC, más tiene afectado la personalidad y muchas cosas donde uno tiene que ir dilucidando todos los síntomas y hacer una buena intervención multidisciplinaria. Este es otro también característico que vemos mucho en la parte clínica, la parte de agresión, la parte de sexualidad. Eh, tengo pacientes que comparto con el profesor que activaron uno de estos síntomas. Había una paciente del sexo femenino que activó unos pensamientos que ella ve, le viene un pensamiento que a ella le atrae el mismo sexo, el mismo género, y ella se imagina de que le gusta eso, y se imagina lo que puede ocurrir, y cada vez era más, dice que se fue al gimnasio, otra vez ella hacía gimnasio del sector femenino, y ahí otra vez le venía esas ideas,
y ella estaba muy preocupada por su orientación, muy preocupada y generaba un malestar terrible. Y abordando, ¿verdad? Con el profesor, veíamos, ¿verdad? Que eran pensamientos intrusivos, repetitivos, y que ella tenía bien fija su orientación, ¿verdad? Una mujer casada que toda la vida le gustó, ¿verdad? El sexo masculino y que ella sabía diferenciar, ¿verdad? Que ella no tiene atracción, su orientación toda la vida le gustó hombres, pero ella tenía unos pensamientos intrusivos, repetitivos, que ella percibía que ahí le iba a traer las mujeres, que probablemente iba a ser, vamos a decirle, lesbiana y que iba a traer complicaciones eso con sus maridos, con su familia, con la sociedad y causaba un malestar terrible porque los pensamientos eran intrusivos, repetitivos y constantemente estaba ahí pensando, dudando y viendo esa experiencia de malestar general, ¿verdad? Lo que también, lo de la agresión también es muy común en la práctica clínica. Yo estaba viendo a un señor que constantemente le entraba pensamientos que él le tenía, o sea, le venían los pensamientos que le iba a pegar a su hijo, le iba a castigar a su hija más chica, e inclusive dice que él no pasó mucho tiempo y rotó un poquito y salta asexual y me dice, me entra pensamiento que yo voy a tener sexo con mi hija, doctor, entonces ya esto ya no da más y yo me quiero tomar una decisión más fuerte en mi vida porque jamás yo haría eso, pero me viene, doctor, los pensamientos. Yo no controlo, doctor. Yo sé que eso está mal, jamás hice, no tengo ninguna, como él decía, perversión hacia los niños y mucho menos hacia mi hija. Decía, pero no sé qué me entra, pero me viene un pensamiento, me viene una imagen de que yo estoy haciendo eso o quiero hacerle eso y yo sé que eso yo no quiero hacer y me deja súper mal y no sé cómo lidiar con eso, doctor, no sé qué pasa. Le conté a mi señor y le pedí que me ate de noche por la cama porque tenía miedo que ese pensamiento que me viene yo quiera cometer y pierda la cordura, me dice. Él en todo momento reconocía que era un pensamiento intrusivo, repetitivo, le generaba un malestar terrible y no podía lidiar con eso, ¿verdad? Entonces, eso también vemos mucho. Otro caso también muy interesante acá en agresión sexual y también religioso, muy común que te cuenten, doctor, no sé qué me pasa, pero cuando me voy a la iglesia o me voy a la misa, le veo al país o le veo ahí a los hermanos, me viene un pensamiento intrusivo, repetitivo, que yo tengo sexo con el país o que yo tengo sexo ahí con la gente del clero y me hace súper mal, doctor, porque yo no soy así, a mí no me gusta eso, me dicen, nunca se me pasó por la mente, pero ahora me viene, es un pensamiento que es intrusivo, que es repetitivo y que me deja súper mal y que yo digo, ¿qué es lo que pasa conmigo? A mí nunca me gustó esto y ¿por qué me viene un pensamiento que yo tengo sexo con los país, con el monaguillo, con las monjas de la iglesia y me deja súper mal, doctor? Dice. Entonces, hay varias presentaciones, como dijimos, va uno hacia limpieza, contaminación, unos toques de tipo de agresión, la parte sexual, la parte religiosa, y uno va saltando de unos síntomas a otros. Por eso la importancia de detectar rápido eso, ¿verdad? Detectar rápido esos síntomas y ver hacia dónde va, ¿verdad? Duda patológica. Esto es muy común también, solemos ver en la práctica clínica cuando el profesor tuve una experiencia con uno de los chicos, ahora ya es médico. Él me dice, me llamó el día que íbamos a salir para ir a hacer la pasantía en Asunción, en el hospital neuropsiquiátrico, y me dice, doctor, por favor, si vos me puedes autorizar, yo no voy a viajar con el curso, ya pagué todo el bus, pero no voy a viajar, y si por favor me puede autorizar para que yo vaya otro día a hacer una experiencia clínica ahí, me dice, sí, no te va a preocupar, pasame todos tus datos, y bueno, un día que yo esté en Asunción, entonces puedes pasar y vas a hacer lo mismo que van a hacer tus compañeros, le dije, pues no hay problema. Él fue allá con el grupo. Él me dijo, no, iba a ir y él se fue. No sé, doctor, dudé nomás mucho, pero ahora tranquilo.
Cuando va a entrar al hospital psiquiátrico, se activa algunos pensamientos en él y él se entra hasta la entrada del hospital psiquiátrico y me dice, doctor, yo te quiero avisar nomás que yo no voy a poder acompañar al grupo porque no me siento bien. No hay problema, le. Va para salir otra del hospital psiquiátrico y ya recorriendo ahí adentro y compartiendo experiencias por la sala de varones y de mujeres agudas, yo le veo a él dentro del grupo ahí compartiendo así cosas y él me contó, ¿verdad? De que le entró una duda constante, le entró un pensamiento de duda, le dijo, no te vayas a la pasantía, después me dice, andate. Una vez que ya estaba en la Asunción, no quiero entrar al hospital, y cuando ya salía me hizo un pensamiento, no, entra porque te va a hacer bien ahí compartir esa experiencia. Una vez que estaba adentro, quiere salir, empezaba a hacer un montón de dudas sobre qué quería y qué no quería, y me dice, eso me pasa no solamente con la pasantía, doctor, eso me pasa en la práctica diaria, doctor, en las recorridas, semiología, clínica médica, en cirugía, me entra un montón de dudas que yo no puedo lidiar con esos pensamientos, ¿verdad? La duda se puede dar en cualquier área, ¿eh? Constantemente se activa ese pensamiento de duda, se activa el núcleo central ahí de la duda y yo dudo de todo, dudo qué voy a hacer, qué no voy a hacer, si empiezo a hacer dudo, ¿para qué estoy haciendo? Si no lo hago, dudo otra vez, ¿por qué no lo hice? Sería mejor que hubiera hecho. Y se empieza a aglomerar esos síntomas y cada vez le dejan más incapacitante. Pero en todo momento el paciente describe eso, que como que es un pensamiento y que es intrusivo y que le genera malestar. Que le genera malestar. Otra experiencia que tuvimos también como un espectro de duda también, una enfermería también de la FACISA. Muy inteligente la chica, hizo una hito 4 en la final y pidió renunciar a su nota y volver a rendir para tener la nota más alta, era el 5. Y interrogándole, conversando con ella, describió, ¿verdad?, de que por la disciplina que está haciendo, por cómo estudia y que ella no acepta esa nota y quería quería, vamos a decirle, renunciar a todo lo que es su nota y rendir otra vez una siguiente mesa para tener la nota que estaba esperando. Avanzando o conversando más con ella, vimos que tenía activada muchos pensamientos, duda, y algunos trazados también, ¿verdad? De perfeccionismo y meticulosidad, donde conversando y acompañamiento psicológico, vimos que entraba ya hacia un espectro TOC, ¿verdad? Porque le incapacitaban no solamente la facultad, sino que en otras áreas de su vida. Simetría, precisión, ¿verdad? Todo lo que es simétrico, ¿verdad? Muchas veces vemos que ellos son muy meticulosos, son muy orden, simetría, y acá hay un abanico de opciones donde nosotros vemos desde lo más así, tiene que estar todo organizado. Hay pacientes que te describen dentro de un espectro, digo, ¿verdad? De síntomas mínimos a síntomas así muy marcados. Tengo un paciente que entra así en las tablas, en los porcelanatos, entra de a 2, 2, 4, 6, 8. Él no puede pisar impar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20. Y tenía vamos a decirle, situaciones donde él percibía que tenía que hacer todo par y que si es que hacía o pisaba vamos a decirle, alguna losa, algún porcelanato impar, eso iba a traer consecuencias, entonces él estaba constantemente con eso. Y bueno, como le dije, hay un abanico de síntomas, desde limpieza, contaminación, duda, orden, simetría, de tipo sexual, de tipo religioso, de tipo agresivo, que uno va viendo día a día esto en la práctica clínica y que llegar rápido al síntoma y hacer algunas intervenciones nos ayuda muchísimo. Mismo que el tratamiento, también le hemos hablado con el profe, no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil tratar el espectro TOC. Compulsiones. Limpieza, ¿verdad? Cuando vemos que todo está sucio, todos tenemos que estar limpiando, ¿verdad?
Lo de verificación es común que siempre citamos con el profe en la clase, ¿verdad? Que hay pacientes que te dicen, doctor, yo salí de mi casa y entro otra vez para ver si apagué toda la luz. Salgo de mi casa, me olvidé si activó o no la alarma, regreso a mi casa. Cuando salgo otra vez, yo le dejé al perro afuera en el patio, le dejé dentro de la casa. Vuelvo y verifico otra vez si es que le dejé al perro. Cuando ya estoy llegando al trabajo, otra vez dudo, otra vez, ¿será que desconecté la plancha o dejé abierto el gas de la cocina? Y vuelven a verificar otra vez eso. Cuando vos describís estos síntomas, tiene que hacer consciente que es un malestar significativo y que interfiere con su día a día, con su calidad de vida. No es una duda, no sé si me olvidé apagar la alarma o activé la alarma. No, es algo que le interfiere en su calidad de vida. Por eso, pues es un trastorno, ¿sí? Las repeticiones también, como habíamos citado, y otras, ¿verdad? Que como acá el profe también le va a comentar, hay un montón, hoy por hoy hablamos de un espectro y los síntomas asociados, ¿verdad? Cuando hablamos del TOC de inicio en la infancia, el DSM-5 hizo mucho énfasis, ¿verdad? Que el 30 o 35% iban asociados de TIC, ¿verdad? El TIC es un movimiento, un espasmo involuntario, que los más comunes son los motores, ¿verdad? El guiño, hacen el guiño, tienen los vocales, garraspeos, también vocal, muchas veces han asociado tic y toc, ¿verdad? Y también describió mucho en la literatura sobre el Tourette también, ¿verdad? El Guillermo Torre, también como una combinación de tic fonéticos, o sea, motores y vocales, ¿verdad? Que se ve en la infancia, ¿verdad? Asociado a los niños que van a activar sus síntomas TOC y que mejoran en la vida adulta, ¿verdad? No todos, pero la gran mayoría va a ir mejorando eso. Vamos a hablar también un poquito sobre evolución. Bueno, inicio repentino, acontecimientos estresantes en la vida. Inicialmente se niegan los síntomas, eso hace que se retrase el diagnóstico. También es fluctuante, por eso uno duda, ¿será que está con un TOC o no? Y tiende a cronificar, ¿verdad? Uno de los cuadros clínicos que su manejo es muy complejo. Cuando le oí hablar ahora del tratamiento, la parte farmacológica, en todas las guías médicas te describe que eh, una de las líneas que usamos son los EARS, y que si vas a usar EARS, tiene que ser la dosis mucho más alta que usar en depresión, ¿verdad? Si uno usa 20 miligramos de fluoxetina, de repente en la depresión, cuando vos vas a un TOC, tenés que usar 60 miligramos, un poquito más. FDA ahora habló de que mayor a 40 miligramos de escitalopram está asociado a un riesgo terrible de torsades de Pon y alguna lesión a nivel de infarto, ¿verdad? Y recomienda, por favor, no aumentar tanto, ¿verdad? Los IR, específicamente el que cité, ¿verdad? Y uno va haciendo ahí una balanza, ¿verdad? Porque sabemos que estos pacientes, cuando vamos a tratar, tenemos que usar dosis mucho más altas, justamente por estos circuitos involucrados que describimos, ¿verdad? Estos circuitos córticos, límbicos, triatales, donde están muy afectados, vamos a decir, en la parte presináptica. Cuesta muchísimo que el fármaco actúe. Hoy por hoy los protocolos, o sea, vamos a decirle el consenso, el espectro TOC, te dicen que esperar por lo menos 3 meses para ver la diferencia. De repente muchas veces los médicos en la práctica clínica usan una sertralina, una fluoxamina y ya rápido quiere cambiar por otro, quiere asociar a otro fármaco, como si hace poco ahora vos ves nuevas líneas que se está usando memantina, que se está usando topiramato, ya rápido queremos combinar, pero realmente lo ideal es aumentar la dosis y eso evaluarlo en los 3 meses, ¿verdad? Responde mucho más lento que de repente vemos ya en los cuadros depresivos que en la segunda, tercera semana ya se ve la diferencia. Es común que eso no lo vas a encontrar en el espectro TOC.
Es lo que decíamos, ¿verdad? Esa mejora significativa vemos solamente en el 20 al 30%, esa mejora parcial vemos el 40 al 50%, y como dije, ¿verdad? Un empeoramiento en el 20 a 40%, esos pacientes que no están mejorando, y ¿verdad? Y que vamos a ir viendo otro tipo de intervenciones que vamos a ir asociando, ¿verdad? Como dijimos, con el trastorno depresivo mayor, la mayor comorbilidad, la fobia social, el consumo de alcohol, trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica, los trastornos por angustia, trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Que también lleva dentro de un espectro mucho de esto, ¿verdad? Bueno, poquito nomás para repasar, ¿verdad? Criterio A, ¿verdad? Para presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, ¿verdad? Muchas veces el paciente no relata bien, no escribe o las obsesiones o las compulsiones, ¿verdad? Obsesiones, como dijimos, son pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes, persistentes, intrusivos, repetitivos y que generan un malestar interesante, ego distónica. El paciente intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, neutralizando, realizando el acto compulsivo. Compulsiones son comportamientos como lavarse las manos, ordenar, comprobar actos mentales como rezar, contar, palabras en silencio. El objetivo de los comportamientos actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar que genera, o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con las decisiones a neutralizar, prevenir o bien resultan claramente excesivos. Como decíamos, los niños, ¿verdad?, de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetos de estos comportamientos o actos mentales, ¿verdad? Ellos no asocian mucho entre obsesión y compulsión, ¿verdad? Para esa edad mental. Por eso hay que interrogar bien, ¿verdad? Solo contar, ¿verdad? Me venía un chico que él tenía el pensamiento que tiene que estar muy limpio, todo bien limpio, y que un compañero en el colegio le había derramado una gaseosa en forma accidental. Él hizo una crisis, un estallido, empezó a llorar, zapatear, no quería ir a la casa, del colegio le llamó a los familiares, empezó a llorar desesperado, le trajeron a la urgencia al hospital, le evaluaron a los pediatras, hice un enlace, una interconsulta con psiquiatría, y pude examinar el pensamiento del chico, ¿verdad? De que él veía esos pensamientos, que él siempre tenía que estar limpio, que él no podía estar sucio, que él no se veía bien si algo estaba sucio, que él ya un día antes verificaba si la ropa ya estaba limpia, verificaba, controlaba que todo esté limpio, y que no pudo lidiar con esa suciedad. Entonces ya veíamos ciertos síntomas ya de una edad escolar. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo, ocupan más de una hora diaria, causan malestar clínicamente significativo. Es el dato importante, que causa un malestar clínicamente significativo. Nadie te dice yo soy feliz teniendo TOC, ¿verdad? Todos te describen que están sufriendo con eso, ¿no? No les es fácil para ellos el día a día. Los síntomas obsesivos compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, una droga o un medicamento, ¿verdad? Después voy a hablar un poquito de una entidad, ¿verdad? El panda, ¿verdad? Es vamos a decirle, el sinónimo o el equivalente de la fiebre reumática, ¿verdad? Hay unos desórdenes de circuitos en neuropsiquiatría inducidos por el estreptococo, ¿verdad? Como la fiebre reumática. Entonces se ven estos síntomas del espectro TOC secundario a la exposición de eso, ¿verdad? El pandas. Especificar con introspección buena o aceptable si el sujeto reconoce las creencias, el trastorno, son claramente ciertas, si probablemente no ciertas, que pueden ser ciertas o no, con poca introspección, con poco insight, y también aclaran, ¿verdad?, si el sujeto está completamente convencido que las creencias
del trastorno compulsivo son ciertas, ¿verdad? Al inicio muchas veces es muy complejo evaluar porque el espectro de la psicosis, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, al inicio empiezan mucho como preocupaciones, como pensamientos, y uno empieza a analizar, a evaluar, y uno ve, ¿será que estos pensamientos van a ir más hacia un espectro de la psicosis, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, o estos pensamientos y vienen hacia el espectro TOC? O sea, uno va analizando pensamiento por pensamiento, duda o duda, esa idea nueva que él comenta en el consultorio, ¿será que hacia dónde va ese pensamiento? Y muchas veces, como dijimos, en la práctica día a día, te puede venir un paciente con trastorno bipolar y un trastorno TOC, ¿verdad? Tener las dos entidades clínicas ahí y también cómo poder abordar, ¿verdad? Porque hay que cubrir esos dos diagnósticos, ¿verdad? En la práctica clínica es bastante compleja su manejo. Un poquito diferencial, ¿verdad? Pero cuando hablemos de espectro TOC parece que vamos a articular todo. Bueno, ya el DSM-5 describe, ¿verdad? El espectro obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados, ¿verdad? Un poquito va hacia las áreas neurológicas, hacia el trastorno de control de impulsos, ¿sí? Hacia síntomas evocados al cuerpo. Bueno, estos son los que hoy le llamamos, ¿verdad? El espectro TOC, ¿verdad? El TOC, ¿verdad? Propiamente dicho, el que estamos describiendo ahora, el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía, el trastorno por escoriación y el trastorno por acumulación, ¿verdad? Eh, los nuevos para las guías, el trastorno por acumulación, ¿sí? Y el trastorno por escoriación. ¿Es así, profe? Acá estoy, De los sí. que no teníamos de repente Así en la mismo, cama, ¿verdad? son Porque trastornos. tricotilomanía está dentro del trastorno del control de los impulsos y trastorno dismórfico corporal está en la clase que vimos con el profesor, ¿verdad? Los trastornos somatomorfos, ¿verdad? Entonces, Ujú. esas dos nuevas entidades entran dentro de este espectro de abanico que como pudimos ver ahí, es bien heterogénea los síntomas. Es muy heterogénea, va de unos síntomas a otros, donde vemos muchas estructuras neuroanatómicas involucradas, vemos que a la hora de responder las intervenciones son mucho más, hay que entrar más fuerte con el tratamiento y que tienden a cronificar. Eh, la, También el tiempo de evolución para ver si es favorable o no se tarda mucho, ¿verdad? Entonces, profe, un poquito sobre espectro TOC, Así ¿verdad? mismo, uno de los primeros autores que fue el que vislumbró esto fue Eric Hollander, que es del gráfico anterior. Él Sí, empezó a ver que había una estructura eh, en diversos trastornos que parecían totalmente distintos, que tenían una estructura abstracta en común. De ahí que está el trastorno obsesivo compulsivo, que dicho sea de paso es el trastorno que en abstractos los síntomas son fáciles, porque en abstractos son obsesiones y compulsiones, pero en concreto puede ser casi cualquier cosa puede ser una obsesión y casi cualquier comportamiento puede ser una compulsión. Así que hay casos extremadamente extraños. Les cuento uno. Una persona que tenía algunas características clásicas, como por ejemplo el tema de la contaminación, pero algunas cosas bastante raras, como por ejemplo no sentirse tranquila si no sabía o si no intentaba saber el árbol genealógico de las personas con las cuales hablaba. O sea, imagínense lo disfuncional que era esto. Obviamente que eh, si esto se presenta solo llama mucho la atención porque es bien atípico, solamente que se presentaba con una gran cantidad de condiciones que uno decía, bueno, esto es un trastorno obsesivo compulsivo, la persona tiene la obsesión de la duda con respecto a los familiares, los ancestros de con quién está hablando, y la compulsión es empezar a preguntar y tratar de hacerse en la mente
Un árbol genealógico. O sea, ustedes fíjense lo raro que pueden, las manifestaciones extrañas que puede tener este trastorno. A la par de las manifestaciones clásicas, por ejemplo, el temor a estar contaminado y esa contaminación, para muchos autores, tenía una finalidad evolutiva. No solamente es una contaminación a veces por gérmenes, a veces es una contaminación que es medio conceptual, o sea, que una persona si toca a otra persona con la cual no está de acuerdo en algo, tiene que desinfectarse, lavarse, descontaminarse, o sea, a veces tiene una raigambre ética también, o sea, es muy interesante. Solamente el TOC tiene una complejidad enorme en cuanto a sus manifestaciones. Solamente el TOC. Y después tienen ustedes el espectro, el trastorno dismórfico corporal, esa tendencia a la dismorfia corporal, ¿no? Y el rechazo de ciertas partes del cuerpo, la tricotilomanía, que también se reconoció el trastorno por escoriación, es decir, pincharse, sacarse partes del cuerpo, generalmente piel. Dentro de lo no típico está, bueno, que una cuestión reconocida es la onicofagia, el trastorno por acumulación, que era algo muy reconocido, pero no tan reconocido sintomatológico, o sea, diagnósticamente como un trastorno aparte. O sea, hay un espectro y después este espectro se va para muchos de los lados, como decía Hollander, todo lo que sean tics, como bien decía el doctor, deben conocer personas que tienen ese tic de estar haciendo así, el tema del guiño de los ojos. Bueno, hasta cuestiones más profundas como el síndrome de la Tourette, por ejemplo. Y hasta incluso se ha planteado que dentro del espectro se ha querido incluir trastornos más profundos, como por ejemplo trastornos del espectro del autismo. O sea, es muy interesante, sin mencionar que esto que decía el doctor es muy, a veces es muy comórbido el TOC con esquizofrenia. ¿Se acuerda, doctor, que usted había mencionado en una clase en uno de los años pasados que muchos autores hablaban de un esquizotoc? Así mismo, el esquizotoc. Y eso complica mucho porque las personas tienen obsesiones, comportamientos compulsivos, pero su contenido suele ser delirante, por ejemplo, de telequinesia, de que le voy a hacer daño de manera telequinética a otra persona, o sea, se complica bastante el tratamiento. Y recuerden dos cuestiones que son interesantes si les gusta la historia de la psiquiatría. Una, Sigmund Freud consideró que la base de la civilización tiene que ver con las estructuras obsesivas y eso tiene en gran medida algo de cierto. Y dos, aparentemente Sigmund Freud también tenía trastorno obsesivo compulsivo y de ahí que esas intrusiones incestuosas que él solía tener hicieran que él generase una teoría de desarrollo psicosexual basada en los deseos sexuales infantiles reprimidos. Si ustedes leen y ven la vida de Freud, es muy probable que haya tenido también trastorno obsesivo compulsivo. Hay varios autores que hablan de esta probabilidad y de cómo esto generó que él teorizara y que él creyera que todo el mundo tenía lo mismo y sacara conclusiones un poco extremas, porque en verdad el problema con el TOC de intrusiones desagradables, agresivas, sexuales, es que las intrusiones que uno tiene son las cosas que más rechaza, no las cosas con las cuales uno está de acuerdo. Entonces eso es importante para hacer psicoeducación con el paciente, porque imagínense si usted le dice a un paciente, mira, se te viene la idea de que vos vas a violentar sexualmente a tu hijo y eso debe ser porque lo tenés reprimido y es lo que tu inconsciente realmente desea hacer. Bueno, eso es iatrogenia, no se hace y no es cierto tampoco. Son las cosas que más uno rechaza. Es como si nosotros tuviéramos un recipiente, las cosas que tenemos prohibidas y eso se destapa y se nos viene a la conciencia todo el tiempo en forma de intrusiones generalmente visoespaciales. Es una tortura realmente. Así que Erich Hollander fue uno de los principales o de los primeros que reconoció este espectro. Después en psicopatología ya se empezó a reconocer la anorexia nerviosa también, recuerden que tiene fuertísimos rasgos obsesivos, eso se me había pasado y ahí leí, y también todo lo que es juego patológico, cleptomanía, todo lo que son las parafilias. ¿Se acuerdan que les conté que Michael Alan Taylor considera que todas las parafilias prácticamente están dentro de lo que es el espectro obsesivo? Es también interesante reconocerlas como, o sea, tienen esa estructura
Y hasta incluso hay autores que van más todavía, como por ejemplo el tema de la hipocondría en sus dos manifestaciones, que tiene mucho de carácter compulsivo, o sea, se le viene la idea de la persona que está enferma y empieza a tener conductas, bueno, eso quizás un poco más extendido que el espectro que planteó Eric Hollander originalmente. Así mismo, profe. Vamos a pasar un poquito de tratamiento. Acá como el profe está describiendo toda la parte del espectro TOC. Bueno, vamos a decirle que al inicio, ¿verdad? Que los cuadros de TOC son de resorte de psicoterapia, ¿verdad? Ya el profe nos va a describir la técnica, ¿verdad? La más importante que hoy se usa, ¿verdad? También como una escala, ¿verdad? Que está más tamizada, que ya todos usamos, ¿verdad? La más popular, ¿verdad? Y las intervenciones, ¿verdad? Un poquito de farmacoterapia, es como le decía, ¿verdad? En el caso de los fármacos, ¿verdad? Lo primero que usamos son los IRS, ¿verdad? El paciente generalmente con el espectro TOC ya te dice, no, doctor, yo leí imipramina, clorimipramina, un montón de fármacos. Los que tienen mayores estudios, es como decimos, ¿verdad? Imipramina, clorimipramina, pero tienen muchos efectos adversos sobre la parte gastrointestinal, sexual, vascular, mismo la parte urinaria. Son mucho más fuertes los efectos adversos. Por eso hoy por hoy de primera línea utilizamos un IRS, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, el nivel, la dosis de IRS es una dosis muy alta comparada con la que comúnmente usamos, ¿verdad? La dosis terapéutica de sertralina, por ejemplo, es 100 a 200. Si vos querés tratar un espectro TOC, tenés que aumentar mayor a 200 si querés cubrir. La fluoxamina, una de las niñas bonitas en el espectro TOC, uno de repente por los estudios que describen, porque afecta menos el área sexual, ¿verdad? Sabemos que al iniciar estos fármacos hay un porcentaje interesante, ¿verdad? De que va a tener dificultad en la eyaculación y mismo en el apetito sexual va a disminuir un poco eso durante el tratamiento, ¿verdad? Pero si buscamos un activador, nos iríamos hacia la sertralina o la fluoxetina, algo que cede un poquito más la paroxetina, tanto citalopram como escitalopram también tienden a hacer un poquito, ¿verdad? Pero en la práctica clínica, hasta el que sea puede activarlo y el que activa te puede sedar, ¿verdad? Hay un porcentaje interesante que tiene un efecto opuesto. Bueno, también entre los antipsicóticos, ya sea típicos o atípicos, el que tiene más estudios de eficacia es risperidona. ¿Sí? El que tiene más estudios en TOC es la risperidona. Ahora, si uno pone en práctica los efectos adversos de la risperidona, de repente, comparados con los otros, ¿verdad? Uno por ahí va a querer utilizar el aripiprazol o la quetiapina, ¿verdad? Eh, pero uno siempre pone en la balanza eso, ¿verdad? La eficacia del fármaco, pero también los efectos adversos, ¿verdad? Para ir haciendo de repente un equilibrio en eso, pero la de mayor respaldo en los antipsicóticos es la risperidona. Las benzodiazepinas. Muchos reportes hay sobre esto porque atiendan bien. Esta gente está muy preocupada por sus pensamientos, por esas instrucciones, por ese malestar. Y recuerden que las benzodiazepinas tienen un efecto muy rápido y calma. Entonces el paciente tiende a apegarse a estos fármacos. Entonces mi sugerencia es tratar de, en lo posible, de no exponerle a un espectro TOC a ninguna benzodiazepina, ya sea el prazolam, clonazepam, ninguna de ellas, ¿verdad? Y en el peor de los casos, si lo vas a utilizar uno de vida media más larga, ¿verdad? Para que no tenga tanto ese efecto placeroso, lo quiera buscar, ¿verdad? Como de repente el alprazolam, ¿verdad? Pero suelen utilizar la gente. Yo creo que más de manera puntual, en una crisis, de repente nos ayudaría un poco. Bueno, psicoterapia, ahora el profe nos va a ayudar, ¿verdad? La terapia, ¿verdad? El profe suele escuchar, ¿verdad? En, la, en las charlas, eso suelen haber, ¿verdad? Muchas veces te dicen, mira, no hace falta que sea un experto en, de repente en exposición
pero de repente ayudar y trabajar en equipo, ¿verdad? Porque el soporte más importante acá es la psicoterapia, ¿verdad? Desde que ese paciente fue diagnosticado, fue evaluado, ya entrar con psicoterapia, ¿verdad? Entonces nos va a explicar un poquito de la parte de la técnica Bien, que más se utiliza, ¿verdad? Y la escala también, ¿verdad? Una de las que bien, más se utiliza en todos bien. lados. Bueno, dentro de la psicoterapia que más evidencia tiene y es considerado tratamiento bien establecido para el trastorno obsesivo compulsivo es la psicoterapia que se llama exposición y prevención de respuesta. Obviamente que son varios componentes, es un protocolo, pero lo que siempre hacemos es primero hacer psicoeducación, eso siempre se hace en todos los trastornos, y después tratar de propiciar que la persona aprenda, pueda, quiera y haga y se exponga a esos contenidos mentales obsesivos, porque la exposición prolongada, repetida, voluntaria y controlada hace que esas obsesiones se vayan debilitando. ¿Mm? Siempre tenemos que tener en cuenta que el TOC está considerado como un trastorno crónico, entonces esto también es importante comunicarle a los pacientes porque a veces hay pacientes que tienen una idea muy inadecuada de que esto es algo que en 2 o 3 sesiones se van a curar, que van a ser una especie de, no sé, tipo insight, enlightenment, y esto no es así, es una condición, el TOC hoy en día, entonces es muy efectiva la terapia de exposición y prevención de respuesta. Y la segunda opción, que es muy parecida, solamente que tiene más componentes cognitivos, es la terapia cognitiva para el trastorno obsesivo compulsivo, que aparte del componente de exposición y prevención de respuesta, se trabaja mucho con respecto a los pensamientos derivados del paciente con respecto a las obsesiones. Hay pacientes que tienen mucha conciencia de que esto es una patología y tienen mucho insight al respecto. Y hay pacientes que no. Han habido, y yo he visto, intentos de suicidio frente a las intrusiones principalmente de índole sexual. Hay gente que ha dicho, yo antes de hacerle daño a mi hijo, a un niño, a un ser querido, prefiero morir y hasta incluso hay personas que han intentado suicidarse justamente porque veían esto como algo interno, incontrolable. Obviamente que si uno tiene experiencia le puede dar miedo, pero yo quiero que ustedes vean los estudios que dicen que las personas con trastorno obsesivo compulsivo con respecto a sus intrusiones de violencia sexual, son menos peligrosas que el promedio de la población. O sea, ustedes entienden que no hay un peligro cierto de esto, pero eso hay que explicarle al paciente. Psicoterapia, como les dije, la primera línea se llama Exposición y Prevención de Respuesta, quien es una de las mayores especialistas, Edna Foa, de la Universidad de Pensilvania. La segunda opción es terapia cognitiva, que prácticamente es lo mismo, pero se trabaja más el tema de las cogniciones con los pacientes. Es importante enseñarles a los pacientes a exponerse, porque la mayoría de los pacientes con TOC evitan porque se les activa, es cierto eso. En la exposición se empieza a activar el TOC y empiezan a tener una enorme cantidad de intrusiones y es un fenómeno bastante fuerte. Un factor que se comprobó que es muy útil también es la exposición interoceptiva, acostumbrar al paciente a que esté activado y que esa activación no genere en las ínsulas, las amígdalas y la corteza cingulada anterior evaluaciones automáticas de peligro. Son todos componentes que se le van agregando al tratamiento. Si el paciente es un paciente muy colaborador, van a lograr resultados fabulosos. Y si no, es muy complicado porque muchas veces hasta incluso el paciente, por más que ustedes han intentado, no comprende o no se da cuenta de que evitar las intrusiones y hacer las compulsiones siempre es para peor. Depende mucho la característica del paciente, los resultados. Si el paciente se apega al tratamiento farmacológico, si el paciente se apega al tratamiento psicoterapéutico, va a lograr muy buenos resultados. Otra cuestión normal, cuando el paciente está muy bien, quiere dejar la medicación. Se le sugiere que tenga cuidado porque justamente lograr estar muy bien con el toque es algo muy valioso. Y por esa idea de que uno no quiere depender de algo y todos dependemos de cosas, la nutrición, el oxígeno, si es por eso, a veces hay retrocesos importantes cuando obviamente el paciente deja la medicación. Y le pregunto, doctor, ¿no es frecuente esto cuando los pacientes mejoran mucho, principalmente con TOC, querer dejar la medicación siendo que están tomando grandes dosis de psicofármacos y que están bien? Esto puede tener un efecto bastante complicado. O sea, Así mismo, profe, no.
uno llegar al objetivo ideal, ¿verdad? Que sería que el paciente pueda remitir la mayoría de los síntomas, la visión por lo menos del 60-70% de los síntomas, ¿verdad? Y que esté estable, ¿verdad? Y que el paciente en ese momento duda mucho, ¿verdad? Duda de la medicación, leyó en internet, una amiga también tiene el mismo diagnóstico y él lo tratan con un medicamento más dosis menores. Entonces, cuesta muchísimo, mucha psicoeducación, trabajar multidisciplinariamente para que ellos hagan conscientes esto de que cuando mejor están tratados, la calidad de vida de ellos es mejor. Un poquito de... Asimismo, y por eso es muy importante este tema de psicoeducación, y por eso es importante que ustedes también traten de ver esto siempre en los pacientes. El tema del TOC está muy estudiado, no es nada polémico, solamente que siempre suele ser subdiagnosticado. ¿Mm? Muchas veces hay personas que les van a decir lo de la limpieza, pero no se van a animar a decirles que tienen intrusiones de violencia. A veces las intrusiones de violencia son cruentísimas. Ejemplo, se me viene a la mente que agarro un cuchillo y acuchillo a toda mi familia cuando está durmiendo. A las mamás les pasa mucho, principalmente cuando tienen su primer hijo, matar al bebé, cortarle los deditos, cosas así cruelísimas, cruentísimas, que se le vienen a la mente. Eso también es frecuente, asfixiar al bebé. Entonces, lo que muchas hacen es no quiero no quiero estar cerca de mi bebé, no se comprende, muchas veces se especula, bueno, ¿será que está mal? ¿Es una depresión postparto? Que también puede ser muy comórbida, ¿no? Hay que ver estas cosas porque son muy interesantes y que el paciente ya pueda comprender que esto es TOC y que él no es peligroso, es un alivio muy, pero muy grande ya. Por eso la explicación psicoanalítica es considerada como iatrogénica. Imagínense, esto está en tu inconsciente, es lo que vos realmente deseas y no lo estás haciendo gracias a la represión de tu conciencia. O sea, es muy fuerte eso y además es falso, o sea, de una hipótesis antigua. Así mismo, así mismo. Bueno, vamos a lo que ya citó el otro profe. Bueno, y un poquito, ¿verdad? Un flujograma, ¿verdad? Desde un TOC leve, las terapias que estábamos escribiendo con el profesor. Si no responde, asociamos a un IRS, ¿verdad? El IRS que vamos a elegir va a ir también relacionado con el perfil del paciente, ¿verdad? ¿Cuál es el ideal para ese momento? Mira, en líneas generales lo que más responde es la combinación, ¿verdad? La combinación del IRS más la terapia, ¿verdad? De exposición. Y generalmente cuando eso no va respondiendo solemos usar otra vez clomipramina, ¿verdad? Asociado a la terapia, ¿verdad? Para ver si hay algún tipo de respuesta. Hoy por hoy hay otras intervenciones, ¿verdad? Está aprobado ahora por la FDA también la estimulación magnética transcraneal, tanto la superficial como la implantación de un electrodo, ¿verdad? Algo muy fino como el pelo de un cabello, ahí en la zona mismo de, vamos a decirle, los ganglios basales, ¿verdad? Para que pueda activar eso por pulsos y también, ¿verdad? Todo lo que sería, imagínense que un paciente está ahí con unos electrodos implantados y que cada tanto tiene que estar activando, pasar por una zona que le puede desprogramar por un efecto magnético, se desprograma todo, se activa todos sus síntomas del espectro TOC y bueno, es muy, muy complejo, ¿verdad? Otra de las intervenciones también un poquito más cruentas es la cingulotomía, ¿verdad? La cápsula interna, se abre eso para que pueda ayudar a mejorar estos síntomas, ¿verdad? Hay intervenciones también con terapia, ¿verdad? Para llegar a esa zona y de repente mitigar, ¿verdad? Esos síntomas para los casos más complejos, ¿verdad? Porque hay pacientes que no mejoran con ninguna de las intervenciones que solemos hacer, ¿verdad? Por eso, involucrar a la familia, hacer consciente al paciente de sus síntomas, ¿verdad? Que, como citó el profe, no es que no es que él le quiere matar a los chicos, solamente que vienen unos pensamientos propios de una patología
que eso si se trata en forma, va a mitigar, va a disminuir, va a hacer que él tenga calidad de vida. Profe, ¿alguna recomendación? Sí, es muy importante porque, bueno, también está el tema de la gravedad de los trastornos que siempre es bueno ver, o sea, los trastornos leves y moderados son mucho más manejables, los trastornos graves, la mayoría generan una disfuncionalidad enorme, y siempre recuerden que el TOC parece siempre simpático, o sea, de afuera parece muy simpático, incluso hay comedias al respecto, pero puede ser una patología extremadamente grave. La mayoría de las personas con TOC en promedio pierden 5 horas del día en sus compulsiones, y hay personas que prácticamente están discapacitadas por esta patología. O sea, cuando es grave, ustedes dirán, qué cruento esto de este tipo de intervención quirúrgica, cómo puede ser que se llegue a tanto, y sí, es que hay personas que prácticamente no pueden funcionar por esto. O sea, los casos graves, graves, son casos que prácticamente se asimila a la disfuncionalidad a un paciente con esquizofrenia grave también. O sea, porque la persona está todo el tiempo asediada por pensamientos extremadamente fuertes, hipervalentes, todo el tiempo activada físicamente por estos pensamientos y todo el tiempo focalizada en las compulsiones que les permitan aliviar esto, y obviamente se imaginarán que es muy complicado. Entonces es importante saber siempre las opciones y también ver que cualquier caso grave, cualquier patología mental que estamos viendo suele ser, la funcionalidad cae a menos de 50, o sea, el índice global de funcionamiento que antes se utilizaba en el DSM-4. Entonces es importante ver que esto es algo serio, o sea, no siempre se vio como algo gracioso. Incluso los Simpsons tienen, me acuerdo que había un tejano que decía que tenía TOC y tiraba 3, 4 tiros y contaba 4 pisadas, 1, 2, 3, 4, pum, pum, 1, 2, 3, 4. Bueno, siempre se ve como algo gracioso, pero realmente es algo muy complicado, y que también genera mucha incomprensión por parte de una persona que no tenga idea de lo que es esto. ¿Por qué eso de ordenar todo? ¿Por qué tanto lavarte las manos? ¿Pero por qué tanto eso de alejarte de las personas de repente? ¿Pero qué importa lo que se te venga a la mente si no pasa nada? O sea, esas cuestiones generan mucha incomprensión, sin mencionar que la neuroquímica del TOC es muy similar o está muy cercana a la neuroquímica del trastorno depresivo mayor. Entonces es muy comórbido. Y es muy complicado, ¿no? El tratamiento, más cuando el paciente no tiene mucho insight, cuando el trastorno es muy grave, es muy complicado el tratamiento. Y recuerden también que en caso de intrusiones de violencia, muchas personas, para autopunirse o para proteger a los demás, a veces cometen intentos de suicidio. Así que hay que tener en cuenta eso también. Así mismo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Conocen algún paciente que vieron de repente por consultorio, por las urgencias, con algunos síntomas del espectro TOC? ¿Quién puede opinar? Doctor, yo tengo una duda. Muchas de estas, o sea, muchos de los síntomas de este espectro, mucha gente lo hace de manera común. Dijimos que tiene que afectar su estilo de vida para que pueda ser considerado TOC. Pero mi duda es si eso no puede ser muy subjetivo dependiendo de cada persona. Una persona puede tener una sintomatología que no afecte su estilo de vida, pero que sea considerado TOC. O sea, esa es mi duda. Profe. Acá estamos. Bueno, es muy interesante esta pregunta, David, porque justamente tiene que ver con el tema de la relevancia clínica, que es un factor complicado en cuanto al abordaje clínico, no psicométrico, porque generalmente hay medidas. Todas las personas estamos dentro de un continuo obsesivo. Principalmente quiero que recuerden su infancia, porque sí o sí tienen que haber tenido algo de esto, pero no preponderante, sino anecdótico. Por ejemplo, el tema de sentir contaminación, el tema de algún tipo de orden o regla mental que tenían que tener,
a lo mejor algún tipo de impulsión, de intrusión vinculada con hacerle daño a alguien, algo muy menor, que se presentó una vez cada 2 o 3 meses, bueno. El tema es que para que sea TOC justamente debe deteriorar la calidad de vida de la persona, debe ser algo que realmente le impida a la persona estar tranquila, funcionar. Entonces la relevancia clínica se da por ese lado, o sea, tener obsesiones y compulsiones es el criterio sintomatológico. El criterio algedónico es que esto genere malestar, un malestar que la persona necesite buscar ayuda o necesita ayuda. Y el criterio adaptativo tiene que ver. Se estima que ustedes pueden tener algunas ideas cuasi obsesivas y algunas compulsiones, pero que probablemente le saquen 2 o 3 minutos en la semana, no más. O sea, se entiende que hay una diferencia grande. Un paciente TOC promedio pierde de 2 a 5 horas por día en sus rituales. O sea, acuérdense que los rituales son las compulsiones a las cuales las obsesiones, o sea, que se hacen para reducir las obsesiones. Entonces, tienen que tener en cuenta ese criterio de cuánto sufrimiento genera, cuánta desadaptación genera, y sí, David, en términos de evaluación clínica de consultorio, es una cuestión de criterio. En cuanto a psicometría, no, porque hay varios inventarios. Un ejemplo se llama inventario de Padua, que tiene un punto de corte a partir del cual se tendría que sospechar que la persona tiene trastorno obsesivo compulsivo y no está dentro de ese continuo en el cual todos ustedes van a estar. Entonces ese es un problema que siempre se tiene para el diagnóstico de hasta cuánto es y cuánto no es. Hay medidas objetivas. Generalmente para el diagnóstico no se usan tanto porque el diagnóstico del TOC no es tan difícil si uno conoce al TOC y si el paciente es colaborador, obviamente. Muchas veces no, el paciente no es colaborador y nos dice que está con ansiedad y nosotros exploramos si tiene obsesiones y nos dice que no, y a lo mejor después cuando gana confianza nos dice que sí, que en verdad el origen de su ansiedad es cuando se le disparan pensamientos vinculados con hacerle daño a los demás, pensamientos vinculados con inadecuación sexual, o sea, otra cuestión que se ve mucho en el TOC es cuando las personas piensan que son, como dijo el doctor, ¿no? O que tienen una orientación sexual distinta o que tienen una identidad sexual distinta, no sé, yo pienso que soy transgénero y se me viene eso a la mente y de repente me encuentro viendo ropa del género opuesto al mío y digo, estoy viendo porque, y se me viene a la mente y para ver si soy o no soy, empiezo a hacer una investigación. Bueno, entonces el TOC suele ser algo que duele y duele mucho, afecta y afecta mucho. Sí o sí, si se acuerdan de su infancia, no sé, yo me acuerdo aproximadamente de cuando tenía 4 años, con un recuerdo supuesto cuando tenía 2, que no sé si será cierto o no, sí o sí algo de esto deben haber tenido. Pero es algo episódico, algo de repente, algo que se disparó y se fue, no algo que está todo el tiempo asediándolos. ¿Queda clara la respuesta que te estoy dando, David? Ese es un problema de toda la psicopatología que estás reportando. ¿Qué es clínicamente significativo? Bueno, ese es un problema porque es algo que tenemos que evaluar. Generalmente se tienen dos conceptos. El concepto algedónico de las algias, ¿cuánto duele esto? Y el concepto adaptativo. Hay personas que a lo mejor manifiestan que el TOC les es bastante supuestamente egosintónico, pero están perdiendo 5 horas, 6 horas, 7 horas del día, principalmente con conductas de limpieza, conductas de orden. Tienen muchísima dificultad y esto se ve en consulta tal cual para tomar una decisión en el momento. Nosotros teníamos en Argentina una colega que era muy complicado ir a un restaurante con ella, etcétera. Todos ya sabíamos que ella tenía todo un ritual para pedir cosas, o sea, a ver el menú. Bueno, y empezaba a hacer unas preguntas y después devolvía el menú y pedía el menú de vuelta y después devolvía. Entonces, la primera vez nos llamó la atención, la segunda vez más y la tercera, cuarta, quinta ya sabíamos que, bueno, era todo un pequeño ritual que tenía, del cual aparentemente no era consciente que era TOC, pero que era muy disfuncional, porque imagínense que nosotros estamos todos ya
almorzando y ella todavía estaba con todo ese tema de dar el menú, volver el menú, este jugo tiene piel, no tiene piel, devolvía el menú, pedía el menú de vuelta, o sea, era algo bien disfuncional. Entonces, es muy interesante esta pregunta, se aplica a todos los trastornos, esta pregunta que estás haciendo, David. ¿Qué es clínicamente significativo y qué es desadaptativo? Generalmente, ya que les hablé de Freud, les digo lo que decía Freud, que todo el mundo dice, ¿qué decía Freud de la salud mental? Bueno, es la capacidad de amar y de trabajar. Bueno, en fin, no estaba tan desacertado en el sentido de que la salud mental o un buen criterio de salud mental es la capacidad de poder tener vínculos positivos y la capacidad de poder ser funcionales en la sociedad. Hay muchas personas con trastornos mentales que son funcionales en la sociedad, de los más diversos. Y hay personas que sin trastornos mentales no son funcionales, también es cierto eso. Pero ustedes tienen que evaluar cuándo el trastorno mental o cuándo las características comportamentales mentales están prácticamente obstruyendo el funcionamiento normal. Característico de personas con trastorno obsesivo-compulsivo, llegar tarde. O llegar, como dijo el doctor, demasiado, de manera absurdamente temprana. O sea, son las dos características. Llegar tarde por todos los rituales o llegar temprano porque la persona está obsesionada con la puntualidad y hay personas que ya el día previo a viajar ya no comen. ¿Por qué? Porque no como para no tener que ir al baño y eso me va a hacer perder tiempo y se entiende que no es muy funcional esa conducta, ¿no? Bueno, espero, David, que podamos haber respondido tu duda, pero quiero que recuerdes que este es un tema justamente, primera clase. El problema que tenemos con los trastornos mentales es que todavía estamos diagnosticándolos con signos y síntomas. Y ese es nuestra mejor aproximación hasta el momento. Probablemente, como les anticipamos, el día de mañana el diagnóstico sea más complejo, más específico y más caro también. ¿Se acuerdan las estructuras arquitectónicas, genéticas de la esquizofrenia? Los 15 tipos que habían determinado Arnedo y colaboradores. Bueno. Buenos días, doctores. Yo tengo una pregunta. Un comentario y una pregunta, de hecho. Nunca he visto ningún paciente en el hospital, pero sí conocí a una nenita que sus padres pudieron pedir ayuda o descubrir que ella estaba pasando por un momento complicado, cuando para bajarse del vehículo ella tenía todo un ritual, tenía que tocar 2 veces, no sé qué, el asiento de atrás, su rodilla y la puerta para poder bajar. Y a partir de ahí ellos pudieron descubrir que ella estaba pasando por un trastorno así. Bueno, ese era el comentario. Y la pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, uno va a asumir que el paciente está teniendo un trastorno? En el caso de la señora que empezó a tener gusto por el sexo, por el mismo sexo, ¿cómo uno va a decir, no, esta es una persona que está desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo y no una bisexualidad que descubrió tarde, por ejemplo? ¿Cómo hago ese diagnóstico diferencial? Bueno, espectacular tu pregunta, Clara. Qué interesante ese caso que estás mencionando, ¿viste? Cómo a veces se descubre esto así, observando cosas raras, ¿no? Estos rituales. Fantástico la pregunta, la verdad, ¿eh? Sí. Bueno. El tema es el siguiente, que en el TOC la intrusión de orientación sexual distinta o incluso de género distinto es una intrusión, es decir, es un contenido mental que viene solo a nuestra mente y que se experimenta con rechazo, con una intensa activación simpática, o sea, no es algo que al estilo de lo que ustedes pueden comprobar en ustedes mismos. La orientación sexual es autoevidente, o sea, ustedes saben, es como si yo les digo qué cosa estética le gusta o qué no requiere mucha reflexión. Generalmente cuando uno dice que está dudando de su orientación sexual hay que preguntar por qué o cómo es esa duda, en qué está sustentada. Y que de repente se me vienen a la mente ideas de que yo puedo ser homosexual porque cuando estoy viendo el partido de fútbol, veo a los jugadores y de repente digo, qué buenas pantorrillas o qué lindos bíceps, y ahí pum, se me empieza a venir. Bueno, fíjense que si es algo intrusivo, es justamente TOC. La orientación sexual no es intrusiva, como les dije, es algo autoevidente.
¿Mm? Hay una polémica con esto porque ustedes saben que siempre el tema de la orientación sexual y la identidad de género generan problemas, y también está el tema de justamente que a veces en algunas personas, muy pocas, esto puede ser principalmente en su adolescencia, un poco confuso, o como dice un autor célebre e infame a la vez, porque se le prohibió publicar por unas declaraciones un poco complicadas que hizo, que se llama Satoshi Kanazawa. Puede haber cierta fluidez en cuanto a, ¿se acuerdan? El tema de la orientación sexual en algunas personas, o sea, la escala de 15 y de bisexualidad. Entonces, María Clara, la idea sería ver si esto es intrusivo. Si es intrusivo, justamente van a ver que está dentro del TOC, independientemente de cuál sea la orientación sexual de la persona. Generalmente lo que sí pueden deducir, que si la persona tiene intrusiones sobre orientación sexual, obviamente que no está, o sea, lo considera como éticamente incorrecto a esto. ¿Por qué? Porque generalmente estas intrusiones tienen que ver con las cosas que éticamente rechazamos. Sería difícil que una persona que considere que la orientación sexual es... Bueno, y esa es una visión, porque hay otra visión, que las intrusiones de orientación sexual son intrusiones de duda. Eso es otra visión de esas intrusiones. ¿Cómo serían intrusiones de duda? Y sí, como es algo autoevidente, pero no es que yo tengo marcado acá heterosexual en mi mente, o no tengo un medidor de heterosexualidad, se me empieza a venir, ¿y no será que yo no seré? Y pam, 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 empiezan a venir las intrusiones. Esa es otra visión de las intrusiones de orientación y de género también. Ser hombre o ser mujer es algo muy subjetivo y muy cultural también. Estaba viendo y les quería recomendar, solamente que es un link medio raro, no lo tengo. Cuando los tenga, si los tengo, se los paso. Una película del 2016, La muerte de Luis XIV. Les va a gustar si les gustan las carreras que eligieron, y estimo que les gustan las carreras que eligieron, porque es cómo los médicos del rey siguieron sus enfermedades ya prácticamente irreversibles, lo poco que podían hacer al respecto. Imagínense que ni siquiera había, no sé, no había antibióticos, no había nada, no había anestesia, no había, o sea, cómo al rey se le gangrenó toda una pierna ya en su periodo final, y cómo se debatían los médicos si tenían que amputar o no tenían que amputar, y cómo le van a amputar la pierna a un rey, y todas estas dificultades. Entonces, muy interesante. Les recomiendo esa película. Y con respecto a esto que dijiste, María Clara, hay que ver qué estructura es la que está presente. Si es una estructura de intrusión, bueno, obviamente que eso es TOC, independientemente de la orientación sexual de la persona. Uno no duda de su orientación sexual, es algo autoevidente. Entonces hay que tener en cuenta, si es una intrusión vinculada con lo éticamente desagradable para la persona, bueno, pueden sacar sus conclusiones. Si es una intrusión de duda, también, o sea, entienden esto, ¿no? Pero es muy interesante esa pregunta, porque justamente lo mismo, ¿cómo yo sé que la persona en verdad tiene intrusiones de violentar a niños sexualmente y no es una persona que esté con una parafilia? Es muy distinto. Bueno, porque la persona que está con una parafilia precisamente siente un deseo, una impulsión, ganas, considera que es algo que quisiera hacer. Y la persona que está con TOC, cuando le viene esto a la mente, es un horror, o sea, se quiere autocastigar. Hay casos incluso de personas que han ido a la policía o que han pedido ser internadas. Yo soy un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Y porque se me vienen estas ideas a la mente y tengo miedo que un día yo vaya a hacer algo así. Bueno, eso es bien tipo TOC. Muy interesante la pregunta, María Clara, porque justamente siempre es bueno ver qué estructura está en juego. Las estructuras TOC son así, intrusiones, las intrusiones son horribles, la persona trata de combatir las intrusiones rezando, investigando, tratando de distraerse, tratando de contar, tratando de hacer ejercicio. O sea, las compulsiones pueden ser de los más variadas. Me acuerdo que yo tenía en Rosario, el primer paciente que tuve de manera privada con trastorno obsesivo compulsivo era una persona que estaba estudiando para ingresar a la iglesia.
Y leyó en la Biblia, creo que esto en el Nuevo Testamento, creo que era San Marcos o San Mateo, sí, San Marcos creo que era. Todos los pecados serán perdonados menos el pecado de blasfemia. ¿Para qué leyó eso? Se le empezaron a venir todas las blasfemias a vida y por haber a la mente y no podía parar su mente automáticamente de tener intrusiones de blasfemia. Que claro, visto desde cierta perspectiva pueden parecerle graciosas, pero esta persona quería quitarse la vida por eso. O sea, ¿por qué? Porque se le venían las peores blasfemias y no podía parar. Entonces cuando comprendió que esto es un trastorno, que esto no es algo voluntario, que uno no puede evaluarse éticamente por esto, ya hicimos un avance. Y después justamente hicimos exposición y prevención de respuesta y por más que al principio no quería hacer y uno tiene que convencer al paciente, resultó muy bien. Así que creo que ahora esa persona es sacerdote, me parece, no estoy seguro. ¿No? Esto que le estoy hablando fue hace 15 años atrás, por ahí. Bueno. Pero ustedes comprenden, ¿no? Que hay un tipo de intrusión que es lo éticamente incorrecto y hay otro tipo de intrusión que es la duda. Hay que ver siempre eso en la parte sexual. Doctor, yo tengo una pregunta, doctores. No sé si ya dijeron, ¿verdad? Pero si vos tenés, por ejemplo, un TOC por la contaminación, puedes tener también otros tipos de TOC, tipo de verificación, de repetición. Ok, yo me respondieron. Sí, Sí, Elena, sí. generalmente es muy raro que una persona tenga solamente un subtipo de obsesión. Generalmente son varias. Eh, generalmente, por ejemplo, esto que les comenté, este caso extraño, que realmente fue una lástima que no haya escrito un reporte de caso, pero bueno, en fin. Esta persona que buscaba o que necesitaba saber los árboles genealógicos, eso podría encuadrarse dentro de un TOC de duda y de control, pero también tenía un TOC de contaminación. Los subtipos de TOC no son diagnósticos que se excluyan mutuamente, al revés, es muy normal que convivan entre sí. Solamente que está bueno conceptualizarlos así para poder detectarlos. Pero lo más normal es que la persona tenga de contaminación, tenga algunos de intrusión, tenga otros de control, o sea, pueden convivir toda esta sintomatología. Es una pregunta interesante, acuérdense. Y también por eso siempre es bueno cuando ustedes entrevistan a un paciente que les dice que tiene un TOC de contaminación, tratar de animarse un poco más y cuando entren más en confianza en la entrevista, preguntarles si que en el TOC también suelen venir ideas súper éticamente desagradables, que nos parecen repugnantes, si les pasa esto. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con TOC no le van a contar esto de buenas a primeras, ¿entiendes? Que se le viene de repente la idea de matar a su familia. O que cuando están en un lugar público se les ocurre la idea de pararse sobre la mesa y empezar a gritar, empezar a romper, o sea, se entiende esto. Así que es una muy buena pregunta, Elena. Para complementar, Elena, y también ahora con la pandemia vimos más casos de TOC, ¿verdad? Inclusive, como describió el profe, ¿verdad? Pacientes que ya conocíamos, ¿verdad? Sus síntomas del TOC, post pandemia, ¿verdad? O sea, durante la pandemia se intensifican más pensamientos obsesivos, ¿sí? Específicamente en aquellos que activaron, ¿verdad? El COVID, post-COVID, ¿verdad? Asimismo, de hecho, en los sobrevivientes del COVID hay un empeoramiento de síntomas obsesivos. No es el cuidado que uno tiene que tener, ya son síntomas obsesivos compulsivos. Entonces, vieron cómo son las infecciones, vieron que lo malo generalmente trae lo malo. Sería fabuloso que la infección por COVID, no sé, nos haga inmunes a la depresión, a todo, pero generalmente es al revés. Generalmente es al revés, generalmente todo lo que está un poco disregulado en nosotros, nuestros rasgos más salientes, nuestras características que son quizás subclínicas, que están casi en, puede ser que se potencien por esta infección. Entonces es importante también ver esto, que ha habido un empeoramiento de síntomas del TOC
en sobrevivientes, se le dice así, ¿no? Las personas que han sobrevivido al virus de COVID. Eso, ¿se acuerdan? Que creo que lo vimos en una de las primeras clases. Una investigación del año pasado de los sobrevivientes del COVID, trastorno depresivo mayor, estrés postraumático, ataques de pánico, que es muy frecuente también, y un 20% reportaba síntomas obsesivos compulsivos. Muchas gracias. Súper bien. Y recuerden que, como les dije al inicio, ¿verdad? El estudiante de medicina suele tener algunos rasgos obsesivos, de tipo perfeccionista, meticuloso, de duda, de orden, simetría, caracteriza mucho, ¿verdad? Como un rasgo, ¿verdad? Pues no como un trastorno, ¿verdad? No como un desorden, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que queríamos presentarle hoy con el profe. Vamos a seguir con las clases y no se preocupen por los exámenes, ¿verdad? Y el profe ya va a dar una tarea para aquellos que no, de repente no les fue tan bien en el examen, ¿verdad? Y tenemos 2 parciales durante el año, ¿sí? Pero quiero también que acompañen con el profe. Vamos a estar haciendo una charla ahora por el septiembre amarillo, ¿verdad? Para prevención, ¿verdad? Del riesgo de suicidio, ¿verdad? Vamos a estar viendo con el profe qué tema vamos a dar y poder compartir con la sociedad, ¿verdad? Vimos ya estudiantes de medicina acá en la FACISA que se suicidaron, médicos egresados a la FACISA que se suicidaron, ¿verdad? En enfermería ya hubo varias tentativas de suicidio, ¿verdad? No llegaron al hecho consumado, ¿verdad? Entonces, hacer mucho énfasis, ¿verdad? En esto. Sí, así mismo. Entonces, con respecto al trabajo práctico de recuperación, les voy a estar pasando el trabajo práctico en el grupo. Es para un poco repasar. Acuérdense que la idea de la recuperación es que ustedes incorporen bien los conocimientos del primer parcial. Con respecto a lo segundo, bueno, acuérdense que el tema del suicidio es un fenómeno multicomponente y se puede dar en muy diversos trastornos mentales. Es un problema global de salud pública, está reconocido hace mucho tiempo así. Y por eso es importante, justamente se eligió este mes, hace ya tiempo, para justamente hacer una prevención. Y justamente esto tiene muchísimo que ver con los trastornos mentales, pues se estima que aproximadamente el 90-95% de los casos de suicidio están motivados por patologías mentales. Después está un 10, 5, 10, que es un poco polémico, ustedes saben el tema de eutanasia. Y un tipo de suicidio que algunos autores consideran suicidio ético, que habrán visto mucho, están en ciertas culturas, la cultura romana, la cultura japonesa, clásica. Bueno, ahí hay toda una polémica, si realmente hay un trastorno mental de fondo, si no hay, si son rasgos fuertemente obsesivos que terminan siendo autodestructivos. Cuando el amo de un samurái moría, el samurái tenía que morir también. ¿Por qué? Porque se presuponía que el samurái no lo había cuidado adecuadamente. Fíjense, esos son rasgos obsesivos, obviamente, no es TOC, es más bien tirando a rasgos obsesivos del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Bueno, entonces hay muchas patologías que pueden y que aumentan el riesgo de suicidio y la idea siempre es tratar de protegernos. Todos somos agentes y pacientes de salud mental. Ustedes saben que es como la salud física esto, ¿no? O sea, todos podemos padecer algún tipo de trastorno, varios tipos de trastornos, y también todos podemos ayudar a las personas que están padeciendo algún tipo de problemática para contenerla, cuidarla más. Es muy importante siempre ver este doble rol con respecto tanto a la salud física como a la salud mental. Así mismo. Y bueno, si no hay duda, entonces vamos a dar por cerrada la clase y nos vemos el próximo lunes por Zoom. Doctor, yo tengo una consulta con respecto al trabajo que mencionaste. ¿Es solamente para las personas que no aprobaron el examen? Así es, Miriam. ¿Sí? Sí, sí. Ah, genial. Y también una duda para el doctor Chena, si vamos a irnos este año al neuropsiquiátrico. Sí, esa es la gran pregunta, ¿verdad? La semana pasada yo estuve con el director del hospital, ¿verdad? En una reunión y me habían comentado que están prohibidas todas las pasantías, ¿verdad? Mismo el hospital psiquiátrico también es un hospital escuela para enlace, ¿verdad? La gente que quiere hacer psiquiatra infantil desde pediatría
también estaban haciendo sus pasantías, pero ahora están todas bloqueadas, ¿verdad? Ahora no hay permiso para pasantía. Prácticamente está Entiendo. sí, un filtro muy raro está, porque anteriormente nosotros recibíamos los pacientes en la urgencia y ya enviamos a su sala, y hoy por protocolo van a una sala de transición que quedan 15 días ahí, ¿verdad? Con los test negativos para que después puedan pasar a la sala, y todo está muy cerrado, ¿verdad? Muy hermético, ¿verdad? Entonces, bueno, era una experiencia, ¿verdad? Que íbamos a pasar, pero bueno, no. Ya alguna práctica vamos a hacer por acá para poder complementar. Está bien, doctor. Bueno, claro, lo que pasa es que al ser un entorno muy cerrado, si llega a haber un caso de COVID, ahí se vuelve bastante catastrófico, me imagino, ¿no? Todo el tema de los contagios, el manejo de las personas, los pacientes, sin mencionar que después de la edad, el principal riesgo de padecer COVID grave es tener esquizofrenia. Eso es interesante saber. O sea, porque vieron que siempre se ve esto como cuestiones medio vaporosas del alma, y bueno, siempre vimos y vimos bien en clase que la esquizofrenia, como todos los trastornos mentales, son trastornos físicos, obviamente. Entonces, sí, todo lo que es neuropsiquiátrico es algo fabuloso, es una experiencia muy interesante. Y bueno, lamentablemente está este problema que, bueno, hay ciertos servicios sanitarios que están, en el caso de haber un caso o casos de COVID, puede ser muy complicado para la vida de los pacientes, o sea, para su supervivencia, literalmente, ¿no? Por más que ahora la pandemia está un poquitito aflojado, un poco más, por suerte, esperemos que se mantenga así y que baje más todavía. Bueno, repasen los trastornos obsesivos, repasen el espectro obsesivo, repasen el tema de tricotilomanía, escoriación, acumulación, trastorno dismórfico corporal. Repasen también estas cuestiones, a su vez que el TOC, que hay que pensar siempre en abstracto el TOC. Es una obsesión, es una compulsión. Casi cualquier cosa puede ser una obsesión y casi cualquier cosa puede ser una compulsión. Recuerden eso. Así. Bueno, entonces nos vemos Estamos así, la semana que viene. claro, un placer. Espectacular. Igualmente, espectacular clase, doctor. Nos vemos. Cuídense mucho. Mucha fuerza. Chao, chao. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, doctor. Chau, chau. Gracias a ustedes.